Hola, ¿cómo están? Me presento. Soy Miguel Eduardo Colazo, médico, especialista en psiquiatría, psicoanalista, diplomado en salud pública y en medicina legal, que voy a tratar de irles hablando en distintas entregas acerca de un tema que hoy desvela a mucha gente, que es lo relacionado con el poder mental y el éxito en la vida. Ustedes se preguntarán, sobre todo los que ya vienen embalados dentro de esta temática, ¿qué puede tener para ofrecerles una persona como yo, que estoy a punto de entrar en la 7ª década de vida, que tengo una experiencia profesional muy larga, de más de 40 años, y que he tenido la suerte de poder seguir la evolución, no solamente del mundo, sino también del pensamiento ilustrado del mundo, y poder poco a poco ir incorporando todas las nuevas teorías que se han desarrollado a partir del siglo XXI, a quien antes de que llegara ya le llamaban que sería el siglo del conocimiento. Poder mental y éxito en la vida. Dos cosas muy importantes, dos cosas muy relacionadas. Algunas, a mi entender, sobrevaloradas, otras no tenidas en cuenta. Yo voy a tratar de hacer un recorrido en parte histórico, en parte personal, como para que podamos irnos entendiendo acerca de qué es lo fundamental en este tipo de relación entre conocimiento, éxito en la vida, todo lo que uno emprende, todo lo que uno piensa, los sueños, los deseos. La inmensa mayoría de las personas que hoy son adultos, entre 50 y 60 años de edad, nació y se crió en un mundo plagado de consignas falsas. Por supuesto que en ese momento no era fácil darse cuenta de ello. La propia evolución de la persona, los propios cambios que se introdujeron en la humanidad y en los países, permitieron darse cuenta de eso. Una de las personas que a mí me impresionó particularmente, cuando era muy joven, fue Abraham Maslow, un psicólogo norteamericano que fue maestro de muchos otros que han dejado obras muy valiosas con relación a esto. Otra cosa que a mí se me grabó a fuego dentro de mi conciencia fue lo que sostenía que querer no es poder. Eso fue una consigna que tuvimos todos los adultos cuando éramos chicos: querer no es poder. Se basaba sobre todo en un materialismo a ultranza, en el sentido de que para obtener algo en la vida, lo único realmente válido eran las acciones que podían traducirse en logros concretos. Se descalificaba a priori el valor o el poder de la intención, que justamente hoy, en nuestros días, es lo que más se valora, es lo que más se tiene en cuenta. Y también se descalificaba al deseo para depositar todas las expectativas positivas en una concatenación de hechos y actos en los que se ponía de manifiesto solamente la fuerza del trabajo, el servicio de un objetivo claramente identificado. Se tenía también, en la segunda mitad del siglo XX, allá por los años 50 al 60, un sentido superlativo del sacrificio personal, sin el cual no había éxito posible en la vida. También había una visión muy absolutista acerca de la inteligencia, enclavada en otra sentencia que hizo época: lo que natura non dá, Salamanca non presta. Como si el desarrollo de las capacidades intelectuales del ser humano estuvieran predeterminadas y no hubiera ninguna universidad capaz de auxiliar lo que parecía al menos dotado por la naturaleza. Otros principios inmutables de aquellos años centralizaban en las circunstancias para que gran parte del destino personal de cada uno estuviera centrado en las circunstancias. Se decía, y lo habían dicho grandes filósofos de la época, pensadores muy tenidos en cuenta, que el hombre no era el hombre propiamente dicho, era el hombre y sus circunstancias. Y se hacía mucho hincapié en el sentido de que eran las circunstancias las que iban a determinar el verdadero destino del hombre. A veces parecían darse condiciones brillantes o capacidades especiales en individuos determinados, pero hechos fortuitos o la propia realidad familiar hacía que todo eso quedara como congelado en el tiempo y luego se fuera desvaneciendo poco a poco
hasta no quedar ni rastros de virtudes o cualidades que debidamente estimuladas y cultivadas habrían cambiado la vida de tanta gente. Otra característica de esa época era la resignación con que se aceptaban esos designios superiores, diría yo entre comillas, que eran casi siempre condenatorios con sentencia previa. Cada tanto revivo en mi memoria un caso patético porque me tocó vivirlo muy de cerca y tiene que ver con mi infancia y tiene que ver también con cómo se pensaba y cómo se actuaba en esos años. Me estoy refiriendo a la segunda mitad de los años 50, cuando yo cursé la escuela primaria y adquirí mis primeros conocimientos sistematizados de la enseñanza oficial. Recuerdo que tenía 8 años de edad y en el año 1957 cursaba el 3er grado de la escuela primaria en una escuela pública de una pequeña población del interior de mi país. Ese año se agregó al curso y al colegio un chico de nuestra misma edad que venía de otra provincia diferente. Yo estaba en el pueblo de Almafuerte, en la provincia de Córdoba, y este chico venía de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Su madre era poco menos que analfabeta, maníaca de la limpieza de la casa y de un nivel de razonamiento pobrísimo. El padre no tenía completada la escuela primaria, apenas sabía leer y escribir, trabajando como peón rural y ayudante en máquinas cosechadoras y en trabajos de campo. Ese chico provocó un alboroto en la escuela desde el primer día que asistió a clase. Fue a la biblioteca y sacó 5 libros, lo que hizo que sus compañeros del grado y algunos de los que tenían la función de enseñar dijeran: este es un marciano. Y tal vez lo era. Tenía una habilidad extraordinaria para las matemáticas. Leía y aprendía con una facilidad increíble, lo que se traducía en sus calificaciones, que eran excelentes. A mí, su presencia me cambió por completo la vida escolar, porque yo era un chico que, con poco esfuerzo, había sido el mejor alumno en los grados inferiores, y ahora me veía destronado por un don nadie o por alguien que recién se acercaba al colegio. Parte de este nuevo compañero de escuela se abrió en mí de repente un espíritu competitivo y de superación, que ya no me abandonaría nunca más en el resto de mi vida. Fíjense qué notable. La influencia de una persona que llegó de nuevo al colegio donde yo estaba actuó como un catalizador, como algo que me relanzó hacia algo diferente a lo que venía habiendo hecho y también a lo que yo pensaba de mí mismo. Pero lo que quiero destacar es lo que pasó con este chico genial, porque muy lejos estoy de creer que el suyo fue un caso aislado, sino por el contrario, pienso que es algo que le puede haber pasado a mucha gente. Terminó el ciclo de la enseñanza primaria, cosa que no habían podido hacer sus padres, y a los 12 años de edad, con notas y calificaciones que eran una magnífica tarjeta de presentación para cualquier escuela secundaria o colegio de la zona, público o privado, él quedó totalmente varado, anclado en esa posición. Sus padres decidieron de común acuerdo que este muchacho ya no tenía nada más que estudiar. Hablo de 12 años y la escuela primaria, habiendo completado el 6º grado del plan de estudios oficial, que por lo tanto le restaba la posibilidad de seguir avanzando en su aprendizaje. No fue anotado en ningún colegio secundario, directamente se lo envió a trabajar de ayudante en una imprenta y se perdió toda una posibilidad de desarrollo realmente grandísima. Es importante destacar también que en esos tiempos, salvo algunos casos muy rebeldes que hemos tenido ocasión de conocer o de ver, se animaban a desafiar la voluntad de sus padres y a salir en búsqueda de lo que ellos consideraban que podía ser su destino trascendente. Este chico no obedecía con una calma realmente increíble, y creo que ahí estuvo la imposibilidad de poder lograr algo que hubiera sido muy importante para él, porque el poder mental, esa potencialidad pura de que habla Deepak Chopra, el genial autor hindú, él la tenía, como la tienen todos, pero lo que no tenía era la voluntad de acción, el paso, el acting out, de pasar al acto y de poder llevar eso en adelante en una vida que hubiera sido total y absolutamente diferente. El poder estaba en la mente, lo tenía que cumplir el cuerpo.
En este caso había algo que en ese entonces era totalmente disociado. Mente era una cosa y cuerpo era otra cosa, cuando en realidad mente, cuerpo y sociedad forman un todo donde cada una de las partes interactúa con el resto. Nadie se conmovió en lo más mínimo por las circunstancias particulares y las condiciones familiares de este chico que no daban para más. A mí me quedó como un ejemplo que realmente me impresionó mucho y que hoy, habiendo pasado más de 50 años, lo traigo al recuerdo porque demuestra que la capacidad mental, la inteligencia, el poder de la mente, lo tenemos todos innatamente. Joanne Rowling, la autora de los libros de Harry Potter y de los cuentos de Beedle el Bardo, ha dicho que el gran legado de la raza humana es haber sido receptor de una inteligencia sin límites. Pero así, como hoy podemos saber y se ha comprobado científicamente, todos hemos recibido ese poder de inteligencia sin límites, la capacidad para desarrollarlo, la forma de ponerlo en evidencia, el hacer que lo que es potencia se transforme en acto, eso ya depende de otros factores. Y a veces los factores externos pueden llegar a provocar la total y absoluta detención de esas capacidades, que si no se tiene una gran fuerza interior, no se puede llevar a cabo. Siempre recuerdo también, y me imagino que muchas personas de mi edad, lo que contaba siempre Bernardo Neustadt, que fue uno de los periodistas más famosos de nuestro país en la rama política, y que si viviera en estos tiempos realmente las cosas que podría haber hecho, que a los 14 años le dijo a sus padres que él quería ser periodista. Y el padre le dijo, te vas de la casa, no te doy más un peso y acá no vengas con esas cosas. Y se fue. Y se fue y le tocó pasar hambre, le tocó pasar frío, le tocó pasar abandono, tristeza, angustia. Pero Bernardo Neustadt, desde muy chico, logró eso que tantos chicos podrían haber logrado, de tener esa capacidad de pararse frente a la vida, de sacar pecho y de decirle a sus padres, yo voy a hacer lo que quiero ser, lo que siento que puedo ser. Porque la mente piensa, la mente nos tira ideas, la mente nos da pensamientos. Pero si no tenemos el combustible que le pone la llama a eso, que es el sentimiento, y no tenemos un motor puesto en marcha, que es la acción, todo eso puede quedar a mitad de camino. El poder de la mente es algo que en estos momentos se valora muchísimo, y que no solo se valora, sino que se trata de estimular, a pesar de todo lo cual, en muchas partes del mundo, entre ellas en nuestro país, eso está todavía dentro de una esperanza a futuro, dentro de una serie de posibilidades que se podrán dar siempre para muy pocos. ¿Por qué? Porque a nivel general, en nuestro país, por ejemplo, se magnifican otras cosas, se potencian otros valores y se pasa por alto el sentido de cosas muy importantes que, en definitiva, lo único que uno quiere, o que lo principal que se desea, es llegar a tener riqueza en la vida. En la vida de muchos seres humanos hay determinismos que hacen a la libertad y que hacen también de la libertad y del libre albedrío una mera ilusión. La ilusión es fundamental. Sin ilusión no hay acción, pero la ilusión tiene que ser alimentada. La ilusión tiene que tener un combustible que la ponga en marcha.